Bienvenidos y muchas gracias también por la invitación para poder estar con ustedes en esta tarde. Queremos enviarles nuestras sinceras oraciones también y que Dios pueda fortalecernos en medio de la crisis que vivimos. Esta tarde quiero compartir con ustedes un tema que puede ayudarnos en nuestra vida espiritual y especialmente a los jóvenes, que somos todos aquellos que tenemos ese corazón, ese sentimiento de seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque como jóvenes nosotros tenemos ese pensamiento a futuro y tenemos esa planificación viéndonos hacia adelante, creyendo que podemos alcanzar todos los objetivos y metas que nos podemos disponer en esta tierra. Y muchas veces a través de los influencers y de todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, pues nos llama la atención el hecho de lograr nuestros objetivos en esta tierra y planificar hacia el futuro queriendo alcanzar todo lo posible o todo lo habido por haber. En ese caso, pues nosotros debemos de saber que cuando planificamos en el futuro, debemos de colocar lo que Dios tiene también para nuestras vidas. Y que eso es mucho más importante que cualquier otra cosa que nosotros tengamos en medio. De hecho, ahora en medio de la crisis, nosotros hemos sabido también saber qué es lo más importante para nosotros. Y en los acontecimientos que hemos vivido recientemente, pues nos ha hecho pensar realmente qué es lo que pretendemos en el futuro y por supuesto cómo prepararnos para aquellos que nosotros no sabemos. Lo que es cierto es que Dios también tiene un plan para nosotros y Dios quiere lo mejor para tu vida y para mi vida. Y por supuesto, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros dentro de su ministerio. Nosotros como cristianos sabemos que la solución a los problemas del hombre no es otra cosa más que la venida de Cristo Jesús. Aquí no estamos nosotros buscando la solución a un virus, a la economía, a la violencia, a los problemas de carácter social, porque todo esto, como la misma Biblia recalca, va a ir de mal en peor. Pero nosotros sí sabemos que la solución final a la situación del mundo es la venida de Cristo Jesús. Así que yo te invito para que ahora que vamos a estudiar la vida de un hombre, quizás que tú hayas escuchado, pero no hayas sabido mucho de su historia, pues vamos a ver cómo Dios puede dirigirnos y ese llamado que Dios te está haciendo para trabajar en este tiempo de angustia. Vamos a hablar acerca del profeta Jeremías. Jeremías es un libro conocido y posiblemente hemos escuchado este nombre de Jeremías, hemos escuchado algún sermón de Jeremías, tenemos alguna noción de quién era Jeremías en la Biblia. Pero yo quiero que nos vamos a enfocar en el llamado que Dios le hace a Jeremías. Y vamos a ver algunas cositas interesantes que posiblemente hemos pasado por alto. Así que vamos a Jeremías capítulo 1 y vamos a examinar esos versículos acerca del llamamiento que Dios le hace a él y también cómo Dios nos está llamando a nosotros. El versículo más conocido es el versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formara del vientre te conocí, y antes que naciera te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo dije: Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Y me dijo Jehová: no digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Si nosotros nos damos aquí, el llamado de Jeremías es algo especial, porque Dios dice que desde el vientre de su madre, desde el momento de su concepción, Dios lo conoció y Dios sabía el potencial que Jeremías tenía y por supuesto, Él lo había designado dentro del potencial que tenía como profeta, no solamente para el pueblo de Israel, sino para las naciones. Y muchas veces hemos utilizado este versículo como aquella condicionante que nos dice a nosotros de que Dios nos conoce desde el momento en que nacimos. Pero hay algo interesante, no Dios tan solo nos conoce desde el momento que nacimos, sino que Dios nos ve en el futuro. Él no nos mira como somos ahora, Él nos mira como nosotros podemos llegar a ser. Y por eso, en muchas ocasiones de nuestra vida, Dios nos va a dar tareas, nos va a poner pruebas, nos va a dar asignaciones, liderazgo, influencia, porque Él sabe que hay un potencial dentro de nosotros para seguir creciendo. Y eso es lo que nosotros vemos aquí en Jeremías. Jeremías era un descendiente de los sacerdotes que vivían en Anatot. Posiblemente aquel sacerdote, creo que si no estoy mal, es Abiatar,
que había salido en el tiempo de Salomón, que Salomón le había dicho que por haber servido a Dios y por ser un sacerdote, aunque él había traicionado a David, pues le iba a perdonar la vida, pero tenía que regresar a su casa en Ananot. Así que no sabemos nosotros si Jeremías era un familiar de los tiempos del rey David y de Salomón, o posiblemente de otra ascendencia, pero él era un sacerdote. Y como joven se había preparado para servir a Dios en el templo como sacerdote. Ahora Dios le hace un llamado más y le dice, bueno, sí, quizás tú pensabas en tu vida que en algún momento ibas a ser sacerdote y esa iba a ser tu función. Pero Dios aquí le mira y le dice, yo te tengo a ti asignado para que tú seas profeta. Y por supuesto, el trabajo del profeta no es que tenía una categoría más, simplemente era más difícil. El sacerdote iba al templo, cumplía con su turno, hacía los sacrificios, representaba al pueblo de Dios delante de Dios, pero el profeta se exponía a muchos más peligros. Tenía que posiblemente darle una profecía al rey. Ustedes ya saben lo que pasó con Eliseo, con Elías y con los profetas de su tiempo, en el caso de Isaías también, que murió a causa de uno de los reyes que mandó a matarlo. Así que Dios lo estaba exponiendo a un peligro mayor por ese desafío de ser profeta para las naciones. Ahora también quiero que pensemos en lo siguiente. Jeremías pone excusas. Estas excusas yo las he escuchado mucho dentro de la iglesia, especialmente cuando llegan los nombramientos. Y hay quienes, no tan solo por ser jóvenes, sino que también por ser estar en la iglesia recientemente, ponen las mismas excusas que Jeremías pone aquí. Jeremías dice en el versículo 6, ah, Señor Jehová, o sea, no, Señor, yo no sé qué hablar. O sea, para ser profeta, yo necesito hablar a las naciones y yo no sé hacer eso. Y por supuesto, yo soy un muchacho. Me gusta esta expresión que utiliza la Reina Valera en 95, y en la Reina Valera contemporánea dice, yo soy un muchachito, yo soy un niño, un jovencito. Jeremías tuvo un ministerio muy largo, en el cual aquí nosotros vemos en el versículo 1 y 2, no tan solo de que él era un descendiente de sacerdotes, sino todos los reyes durante los cuales Jeremías tuvo el desafío de profetizar y de dar el mensaje que Dios quería a la nación. Así que posiblemente los estudios han dicho que la expresión aquí, un muchachito, un jovencito, está hablando por lo menos de alguien menor de 30 años. Y por lo largo del ministerio de Jeremías, pues se cree que Jeremías fue llamado muy jovencito, como él dice aquí, para servir a Dios como profeta. Aproximadamente los estudiosos dicen entre unos 18 o 18, entre unos 15 o 18 años. Esa era la edad de Jeremías cuando él fue llamado como un profeta. Realmente era un jovencito. Yo creo que muchos de los que estamos aquí no estamos muy lejos de los 18 años, somos mayores de lo que Jeremías era en su tiempo. No sé si alguien tendrá 18 o 17 años, pues esa era la edad que tenía Jeremías, y en ese momento Dios lo desafía no solo para ser sacerdote, sino para ser profeta, y no solamente para su pueblo, sino para todas las naciones. Entonces, aquí viene lo siguiente. Cuando nosotros llegamos a veces a la etapa de los nombramientos, cuando necesitamos dentro de la iglesia a jóvenes, personas que puedan ayudar en el servicio de Dios, que es usualmente lo que nosotros decimos: no tengo experiencia, nunca lo he hecho, soy demasiado joven, soy demasiado nuevo. Esa es nuestra excusa. Esa es muchas veces nuestra salida de cuando se nos dice, mira, ayúdanos con el misionero, ayúdanos con una historia, ayúdanos con un ejercicio bíblico, ayúdanos con el sermón, con el repaso de la lección. Nosotros usualmente decimos eso: soy demasiado joven, soy inexperto, estoy comenzando, no puedo hacerlo. Te repito nuevamente, Dios no te ve como lo que eres ahora. Dios te ve como lo que tú puedes llegar a ser. Y eso es el valor que nosotros necesitamos determinar, el llamado que Dios nos está haciendo. A mí me costó ahora en medio de esta crisis poder salir adelante. Yo tenía algún equipo para grabar, tenía la intención de hacer algunos videos, y al final la crisis me ha arrastrado a estar aquí hablándole a un celular e intentando llegar a las personas a través de estos medios. Y me tomó mucho valor esta semana tener una semana de oración a través de Facebook Live. Digo yo, bueno, la gente me conoce,
ahí tengo agregado mis amigos, va a estar la familia, me van a criticar, si yo me equivoco lo va a ver medio mundo. Una vez subido a las redes, queda en las redes. Y realmente recuerdo que el primer día que grabé nuestra semana de oración aquí, las cosas salieron mal. No me percaté de la configuración del teléfono, comencé a grabar, me di cuenta que no estaba saliendo bien, pero ya no podía hacer nada para remediarlo y terminé cansado, agotado, sabiendo que las cosas no habían salido bien. Y me acuerdo que nuevamente me puse a preguntar, es que yo nunca he hecho esto, es muy difícil. A mí me gusta predicar, pero en la iglesia yo veo el rostro de los jóvenes, yo veo el rostro de las personas, sé que ellas están interactuando conmigo, sé que el mensaje está llegando, yo veo que cuando menciono alguna palabra, alguna expresión, ellos se sorprenden y entonces yo digo, estoy hablándoles a ellos. Y ahora aquí, sentado frente al celular, y intentando imaginar que hay alguien detrás de del lente del celular poniendo atención y escuchándome ha sido complicado. Nunca lo había hecho, pero es Dios que nos pone a hacer a veces lo que nunca hemos hecho y no podemos nosotros poner la excusa, es que yo no soy el adecuado. Hay otras personas que tienen mejores equipos de grabación, que les va mejor hablando a la cámara, que ya lo están haciendo, ¿por qué yo tengo que hacerlo? Dios tiene un llamado especial para cada uno de nosotros. Y siempre va a haber una primera vez para todo lo que tengamos que hacer en la iglesia. Así que si la iglesia, a través del pastor, de los ancianos o los líderes, te ha encargado o a través de un director te ha dicho, mira, haz esto en la iglesia, contribuye de esta manera, es porque Dios sabe que tú tienes la capacidad para hacerlo. Y por supuesto, Él va a disponer de la capacidad para que tú lo puedas hacer. Y eso es lo que vemos en Jeremías. Lo que vemos también en Moisés cuando él dice, yo soy tartamudo, yo ya olvidé el idioma, ¿qué voy a hacer? Dios le dispone a Moisés las herramientas para que él pueda encargarse de la liberación del pueblo de Israel. Y aquí vemos a un joven Jeremías de 17, 18 años pidiendo una excusa para fallar al llamado de Dios, pero Dios dándole la autoridad para que él lo pudiera hacer. Mira, no te preocupes, si no sabes hablar, yo te voy a decir lo que debes de decir. Tú solamente debes de repetirlo y yo te voy a recordar lo que tú debes de repetir. Y no digas que eres muchacho, no digas que eres pequeño, que eres muy joven, porque Dios está viendo el potencial que tú tienes y dice el Señor, yo voy a estar contigo. En Timoteo, que también era otro joven, y yo quiero que tengamos ese concepto, muchas veces nosotros pensamos que los hombres de la Biblia eran hombres canosos, y a veces vemos en la iglesia ancianos o pastores con años de experiencia, con canas, con barba, ya con una seriedad, con familias bien establecidos y lo demás, y nosotros creemos que ellos son los líderes de la iglesia, pero estos pastores, estos ancianos, en un momento fueron jóvenes y todavía al día de hoy hay cosas que nunca han hecho. Y son inexpertos en varias áreas, por lo menos en la tecnología, ¿verdad? Hay pastores de mucha edad que mire cómo a mí me ha tocado ayudar a algunos para instalar el Zoom, para hacer transmisiones, para hacer grabaciones, para mandar esto y lo demás. Han tenido que capacitarse debido a la nueva crisis y han vuelto a vivir la juventud del descubrimiento de lo que han hecho. Pero Dios ahora está haciendo una invitación para los jóvenes, como lo hizo en el pasado. Jeremías era un joven, Timoteo era un joven, a los cuales Él les dijo, no tengas en poco tu juventud, no te preocupe tu inexperiencia. Si Dios te está pidiendo que tú hagas algo, Dios te va a capacitar para poderlo hacer. Y tarde y temprano tienes que hacerlo. Yo los desafío, jóvenes, a que ustedes que saben el uso de la tecnología, que en este momento claro de la historia podemos llegar a las personas a través de las redes sociales, porque nosotros como iglesia estamos apenas ingresando a este mundo digital donde muchos llevamos años de tener nuestro Facebook, de manejar nuestro Instagram, de tener, bueno, espero algo se puede hacer con TikTok también, pero se puede. Y la idea es que ustedes jóvenes, y los que tienen ese espíritu de juventud, que están donde los jóvenes, donde la mayoría del mundo está, podamos reaccionar al llamado que Dios nos hace y a la invitación que Él nos hace, que nosotros podamos trabajar para Dios con la capacidad y la potencia que Dios nos mira. Así que yo les invito
a que si Dios te está invitando a que tú conviertas tus redes ahora en la manera de testificar de Cristo, si se te está pidiendo que tú puedas participar porque eres el que tienes un celular, tienes una cámara, conoces programas de edición para poder ayudar a tu iglesia, hazlo. Hace poco vi un hermano de la iglesia, tenía tiempos de no verlo, él tiene casi 76 años y su nieto es quien le pone el teléfono y lo demás y le dijo, mira hermano, qué bueno, aquí estamos, mire, yo le digo a mi nieto y los dos se juntan también para poder compartir y escuchar el mensaje de Cristo. Y es lo que nosotros necesitamos en este momento. Dios está haciendo un llamado para su pueblo, para que todos, pastores, laicos, jóvenes, niños, podamos hacer la parte de la obra de Dios que necesitamos. Y Él nos dice, ¿verdad? Yo te conocí desde que te formaste. Yo sé el potencial que hay en ti. No tengas en poco tu juventud, sino ese ejemplo para los demás. Participa del Evangelio, participa de la iglesia, renueva, ayúdanos a renovar la iglesia, ayúdanos a que el mensaje de Cristo llegue a los que no están llegando, porque estamos acostumbrados a que la gente llegue al templo, adore en el templo, y hoy nosotros debemos de enseñarle a la gente que adoramos en todo lugar y en todo momento, y el Señor está haciendo un llamado a ustedes que conocen la tecnología, que la tienen en su casa. Yo solo les decía, ¿qué daría yo por tener una cámara, un micrófono? Estamos buscando aquí un switch para poder hacer mejores transmisiones, pero no lo tenemos. Pero ahí están los jóvenes. Nosotros hoy no pudimos transmitir aquí, pero en la iglesia transmitimos a través del cable. Y ustedes van a ver que quienes llegan ahí es uno de los ancianos para dar la lección, para tener parte del programa. Llegamos nosotros como pastor para predicar, para dar el mensaje. Pero todos los que manejan el equipo, todos los demás, el sonido, las cámaras, las conexiones, son los jóvenes de la iglesia. Ellos son los que no han faltado ninguno de estos sábados a la iglesia y ahí llegan y con su sobre de diezmos y ofrenda llegan a traer lo que sus padres o lo que sus vecinos le dan, porque ellos son los que están llegando al templo y nos están ayudando a poder transmitir el mensaje sábado con sábado. Y lo mismo sucede con ustedes. Dios les está invitando a que a partir de este momento de comunicación nosotros incluyamos a Dios también en nuestras redes. Yo quiero que ustedes puedan pensar en este llamamiento y si durante este año Dios les ha invitado a ser parte de un ministerio, a ayudar en algún momento en algún programa de la iglesia, recapacitemos y pensemos. ¿No será que Dios a través del hermano, a través del director de jóvenes, a través del pastor, me está invitando a que yo pueda trabajar en la obra del Señor? ¿Está viendo el potencial que yo tengo para salir adelante? Yo creo que sí. Dios nos habla de esa manera para hacernos un llamado al servicio de nuestro Dios. Dejemos de congregarnos y comencemos a activarnos dentro de la iglesia. Y por supuesto, este tema no queda ahí porque aunque Jeremías recibe el aliento de que el llamado de Dios lo va a capacitar para poder llevar su trabajo bien y que él lo único que debe de preocuparse es estar cerca de Dios y aceptar el desafío de Dios, bueno, también vienen problemas cuando nosotros aceptamos que Cristo gobierne nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos que Dios sea parte de nuestras vidas, vienen problemas. Y por eso el versículo 8 de Jeremías es importantísimo que nosotros podamos estudiarlo. De hecho, todo esto que yo les estoy dando ahora surgió por estudiar el versículo 8 de Jeremías. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Esa es una promesa que Dios nos hace de liberación en medio de las crisis y especialmente en medio de los enemigos que nosotros podemos ganarnos cuando estamos haciendo la obra de nuestro Dios. Pero este es tema para una próxima ocasión, si estamos con ustedes nuevamente el otro sábado. En primer lugar, queremos decir o queremos concluir con esto. Dios te está haciendo un llamado. Tú puedes ser un joven, puedes ser adulto, puedes ser una persona que acaba de ingresar a la iglesia o que estaba pensando en tomar su decisión, pero Dios te va a llamar para que tú tengas un ministerio dentro de la iglesia.
profeta, sacerdote en los tiempos bíblicos. Hoy puede ser que seas parte de los jóvenes, de los predicadores, de los ancianos, del club, de los niños, etc. Lo cierto es que Dios sabe que en ti hay potencial para trabajar en la obra de Dios. Todo dispone en que dejes a un lado las excusas y que confíes en que Dios va a estar contigo. Dios te va a decir cómo hacerlo y Dios te va a decir cómo hacerlo. Y eso es lo que he demostrado. Les conté que el primer día de la semana de oración, pues la grabación, de hecho estoy por borrarla, porque yo sé que no es la mejor grabación y que no es la mejor semana que yo he tenido, pero le doy gracias a Dios porque ya el otro día un poquito desanimado, pensando sin seguir, pensando si mejor espero un mejor equipo para poder transmitir, recibí un par de mensajes y donde me decían ellos, mira, está muy bueno, sigue adelante, pero haz esto, haz lo otro. Y eso me ayudó a mí a poder terminar esta semana y poder ahora sentarme aquí y hablarle a un celular pensando que le estoy hablando a un público y comenzar a sentirme más natural frente a la cámara. Porque Dios nos llama, pero también nos va capacitando, nos va dando también de sus promesas y de su cuidado con nosotros. Así que si Dios te está invitando a hacer algo por Él durante estos días, hazlo. Dios va a estar contigo y Dios te va a ayudar. No pienses que eres inexperto, no pienses que eres demasiado joven, porque Dios a quien llama también capacita, y este es el contexto de Jeremías capítulo 1, versículos 6 y 7. Muchas gracias por la invitación. Vamos a estar orando por la iglesia para que Dios pueda hacer con ustedes, que sigan congregándose ahora a través de Zoom, a través de las plataformas, y que podamos seguir unidos en el amor de Cristo Jesús. Que no se nos olvide que somos una congregación, no porque nos reunimos en un templo, sino porque tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón y porque nos amamos unos por otros. Yo te invito a que puedas orar por la iglesia y que puedas orar también por la función que Dios quiere que tú cumplas en tu iglesia, allí en el lugar también donde tú vives. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos has llamado para una tarea especial en este tiempo. Aquí hay jóvenes, adultos, hay padres, hay hijos, hay hermanos que trabajan en diferentes ministerios y posiblemente se han sentido frustrados, Señor, porque ellos han aceptado el desafío de tener un privilegio dentro de la iglesia y quizás al día de hoy no han encontrado la manera de poderlo ejercer. Pero te pedimos, Señor, que tú puedas ayudarles, porque si los has llamado, ellos están capacitados, Señor, para cumplir con esa tarea y tú los seguirás capacitando. Señor, si aquí en el grupo hay alguien que ha rechazado continuamente el llamado de Dios a servir en la iglesia, que ha dicho, no, es que soy muy nuevo, espérenme, quiero conocer más, nunca lo he hecho, que recuerde que ese es un llamado de Dios, y Dios a quienes llama también capacita. Ayúdanos, Señor, a saber que tú estás con nosotros y que en los momentos de crisis tú nos ayudas para salir adelante. Danos esperanza y gozo en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos y decimos amén y amén. Dios pueda bendecirlos y estaremos orando también para que podamos encontrarnos, podamos reunirnos nuevamente en la iglesia y podamos seguir alabando a nuestro Dios. Y por supuesto, sigamos también recibiendo el llamado y la invitación que Dios tiene para tu ministerio dentro de la iglesia. Dios les bendiga.